Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Les saludo y les abrazo en el amor del Señor, estando agradecido a Dios que hasta aquí nos ha traído en este día el Señor en alas de águila y nos ha fortalecido para toda buena obra. Así como mencionaba nuestro hermano, hoy hemos tenido la oportunidad de hermosear este lugar y hacer algunas mejoras, lo cual para nosotros es un motivo también de gozo y de alegría por el hecho de saber que se nos es dado también, así como compartimos de las cosas espirituales, también poder ocuparnos en algunas de las cosas materiales en este lugar, hermanos, lo cual también es una bendición, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, hoy estamos dando comienzo al estudio sistemático de la carta a los Hebreos, lo cual vamos a estar haciendo a partir de hoy y continuamente estaremos mirando cada uno de los pasajes de esta carta para ir comprendiendo el mensaje bíblico que esta carta encierra. Así entonces vamos a ir a las Sagradas Escrituras para abrir en Hebreos capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. De manera que si tiene su Biblia, le invito a que me acompañe dando lectura al capítulo 1 de la carta a los Hebreos, verso 1 en adelante. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque a cuál de los ángeles dijo jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice que él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. El cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia
y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió, oh Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento, Señor, en el cual hemos de estar compartiendo la exposición de la misma, pedimos la iluminación por medio del Espíritu Santo, para que lo que se hable sea de provecho y edificación a nuestra vida espiritual, aquella que hemos recibido de ti por medio de Jesucristo, la cual se va edificando de gloria en gloria, de victoria en victoria, siendo transformados a tu misma imagen, en lo cual te damos gracias por medio del Señor Jesucristo, por quien todas estas cosas son posibles. Amén. Hermanos queridos, nosotros podemos mirar la misericordia de Dios para con la humanidad, en que desde el principio Dios ha hablado muchas veces. Si bien todo lo que Dios habló en la antigüedad lo habló para la nación de Israel, por eso dice, habiendo hablado muchas veces y de diversas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Cuando habla de los padres, habla justamente de los patriarcas, habla de los que les presidieron, habla de esa nación, la nación de Israel. Pero cuando leemos los escritos, por ejemplo, del apóstol Pablo, que escribe a los romanos, en el capítulo 15, allí en el verso 4, dice que las cosas que antes se escribieron para nosotros fueron escritas, para que por medio de las escrituras tengamos un fortísimo consuelo. Si bien Dios estaba hablando a la nación de Israel y estaba comunicando el mensaje de esperanza, estaba comunicando su voluntad en cuanto para con esa nación, pero también había un plan que estaba escondido, que tenía que ver con la humanidad toda y que fue revelado por medio del Evangelio. Y a través de la predicación del Evangelio nosotros entramos en los planes de Dios, y hoy al mirar los planes de Dios vemos que fue el anticipado consejo de Dios, lo cual determinó que todas estas cosas fueran así. Amén. Entonces nosotros podemos mirar, ¿desde cuántos años hace que Dios viene hablándole a la nación de Israel? Sin embargo, ese mensaje no es solamente para la nación de Israel, sino para la humanidad toda. ¿Por qué? Porque de entre las naciones nosotros fuimos recogidos y fuimos llamados y conformamos el pueblo de Dios, esa nación santa. Y hoy al ser conformados como el pueblo de Dios y esa nación santa, vemos que las cosas que antes se escribieron, porque todo lo que la nación de Israel recibía, lo escribía. Por eso le llaman el pueblo del libro. ¿Por qué? Porque conservaron todo lo que fue escrito. Y si bien hay años que uno pareciera que Dios no ha hablado, sin embargo la nación de Israel seguía recaudando y escribiendo acerca de sus hechos, acerca de su historia, acerca de sus derrotas, acerca de sus conquistas. Pero el mensaje bíblico, el mensaje de la palabra de Dios, donde los hombres de Dios fueron inspirados, todo lo que se escribió, dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, todo lo que se escribió por inspiración divina, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces nosotros podemos ver la manifestación de la misericordia de Dios para con esa nación, la de Israel, de donde viene el Salvador, de donde viene la herencia, de donde vienen los pactos. Y podemos ver la misericordia de Dios para con nosotros los gentiles, que entramos dentro de los planes de Dios, dentro de los designios de Dios. Amén. Que estaban escondidos, pero que hoy son revelados y dados a conocer por medio de la predicación del Evangelio. Amén. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, cuando miramos, hermano amado, nosotros nos podemos identificar con esta palabra. ¿Por qué? Porque podemos ver el cuidado que Dios tiene de nosotros al haber dado su consejo anticipado, al haber enunciado, al haber dado su palabra, al haber comunicado su plan.
para con la humanidad toda. Bendito sea el nombre del Señor. Mas dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 2. Hermano, la era del Mesías siempre se conoce como los postreros días. Siempre la era del Mesías se conoce como los postreros días. Por eso es de entenderse que cuando el Mesías apareció en el escenario de este mundo, ya a partir de ese momento se empezó a contar como los últimos días, como el fin de los siglos. Nosotros ahora estamos esperando la segunda venida del Señor, el segundo advenimiento del Señor. Pero a partir de que el Mesías entró en el escenario de este mundo, ahí se comienza a contar los últimos tiempos, los postreros días. Se comienza a contar el fin de los siglos. Para que podamos tener entendimiento de ello, vamos a ir a un escrito, a la carta a los Corintios, capítulo 10, primera carta de los Corintios, capítulo 10, y vamos a leer el verso 11, y dice la Sagrada Escritura: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Ve? Ya ellos se contaban como quienes habían alcanzado el fin de los siglos, porque después del Mesías ya no queda más nada para la humanidad. Si el hombre no cree en el Señor Jesucristo para la salvación, se va a perder eternamente. Por eso que este es el último tiempo. Desde que el Señor se introdujo a este mundo, desde que entró a este mundo, se entraron a contar como los últimos tiempos, como el fin de los siglos. Vamos a ir a un texto más, primera de Pedro, capítulo 1, verso 20, para tener comprensión de cómo la iglesia primitiva ya se contaban ellos entre el fin de los siglos. Dice, capítulo 1, de primera de Pedro, verso 20, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para ser manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Ven? Nosotros esperamos los tiempos finales, sin embargo ya estamos dentro de los tiempos finales, ya estamos dentro del fin del siglo, ya estamos en los postreros días, desde que se introdujo el Mesías, porque con la era del Mesías se cuenta como los últimos tiempos, como el fin del siglo. ¿Por qué? Porque no hay salvación fuera de nuestro Señor Jesucristo. Estas son cosas que para nosotros también nos tiene que traer una comprensión, hermano, en cuanto al valor que tiene el que Cristo sea anunciado, que los hombres puedan proceder al arrepentimiento, creyendo en el Señor Jesucristo para la salvación, volviéndose de sus malos caminos para aceptar por la fe la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados, y para que puedan emerger en una nueva vida, así como Cristo resucitó de entre los muertos, también puedan emerger en una nueva vida por medio del bautismo, siendo una nueva criatura, y así puedan formarse a la imagen de Jesucristo para alcanzar todo aquello para lo cual Dios nos ha traído en este tiempo, en donde el Evangelio es predicado. Hoy no atender al mensaje de la palabra de Dios, no atender a la amonestación de Dios, es un perjuicio tremendo para la humanidad. ¿Por qué? Porque en estos postreros días ya no queda otro medio por el cual el hombre puede ser salvado. Ya no hay otro sacrificio por el cual el hombre puede ser salvado. Por eso es que tiene que creer y aceptar al Señor Jesucristo, amén, por medio de la fe. Y dice, a quien constituyó en heredero, continuamos en la lectura de las Sagradas Escrituras en la carta a los Hebreos, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Bendito sea el nombre del Señor. Aquí cuando habla de universo, no solamente está hablando de los mundos, de los planetas, de las galaxias, sino también está hablando de espacio, de tiempo. Está hablando también de la materia. Está hablando no solamente de los mundos, no solamente está hablando de los planetas, de la galaxia, sino también de la energía, de la materia, de los tiempos. Esa palabra universo va más allá de los mundos y tiene que ver también con el tiempo, tiene que ver con la materia, tiene que ver con la energía. Por eso cuando nosotros leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 3, el apóstol Juan también se refiere, dando referencia a esto, y me gustaría que pudiéramos leer juntos. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas, dice, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Por eso, hermano, Él, si bien en estado, en condición, en aspecto, tomó la condición de un hombre, pero no dejó de ser Dios. Nosotros miramos y dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó excelente nombre, más excelente nombre que ellos. Hecho superior significa esto, hermano, que aunque cambió de estado, no su existencia como Dios. Cambió su estado, pero no su existencia como Dios. Para que nosotros podamos entender un poco más esta meditación, tenemos que ir a la carta a los Filipenses. El apóstol Pablo allí lo describe. En Filipenses, en capítulo 2 de Filipenses, en el verso 6 al verso 8 nos dice la Sagrada Escritura, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces cambió su estado, pero no su existencia. Por eso todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho, de lo que es, fue hecho. Amén. Entonces cambió su estado, tomó la forma de un hombre, se hizo semejante a los hombres, pero no su existencia como Dios. No su existencia como Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué tomó la forma de un hombre? Que es lo que revela el misterio de la piedad. En 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, que habla respecto del misterio de la piedad, dice, grande es el misterio de la piedad. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar leyendo, hermanos, para tener comprensión. Estas son cosas que están, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces su estado cambió, pero no su existencia divina.
seguía siendo Dios, pero no tomó su deidad como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó de su deidad, para que como el hombre participó de carne y sangre, él también poder participar, siendo el primogénito entre muchos hermanos. Era el unigénito Hijo de Dios, pero al venir a este mundo, al entrar en este mundo, en la condición de un hombre, él pudo expiar los pecados de la humanidad. Él pudo cargar sobre sí mismo, haciéndose, por eso dice, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. ¿Por qué? Porque no había otra manera. Sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de los pecados. Por eso leemos una vez más el capítulo 1, verso 3 de Hebreos, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Al estar sentado, él recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra. Dios le dio toda la autoridad al Hijo, pero está sentado a su diestra hasta que todas las cosas sean puestas debajo de sí mismo, y luego también él le va a dar la gloria al Padre. Amén. Cuando haya acabado todas las cosas, él también le va a dar la gloria al Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Va a hacer el reconocimiento, pero ahora todas las cosas están sujetas al Hijo. Por eso la Escritura dice, y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y este es el testimonio que da Dios, que la vida está en el Hijo. ¿Por qué? Porque toda la autoridad le fue dada al Hijo. Y Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él no vino a condenar a la humanidad. Por eso es que no hay otro como el Señor Jesucristo. No hay quien salve como Él. No hay quien tenga mayor amor como el que Él expresó por el hombre. Porque teniendo toda la autoridad para condenarnos, Él decidió salvarnos. Teniendo todo el derecho para condenarnos, Él decidió salvarnos. ¿Dónde manifestó su amor? Nosotros lo podemos ver claramente cuando la mujer que fue hallada en el acto de adulterio, la ley de Moisés decía que debía ser apedreada. Sin embargo, aunque la ley de Moisés decía que debía ser apedreada, él manifestó otra ley, que es la ley del amor, perdonándole sus pecados. Aquellos no podían ejecutar el juicio contra esa mujer. ¿Por qué? Porque también tenían pecado y su conciencia les acusaba. Por eso desde los más viejos hasta los más jóvenes se fueron retirando. Y viendo que todos se habían retirado, le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno ha quedado, Señor. Le dijo, ni yo te condeno. Ve y no peques más. ¿Por qué? Porque Él no vino para condenar a la humanidad. Él vino para salvarla a la humanidad. Por eso es que podemos tener confianza en el Señor Jesucristo. Por eso podemos tener seguridad en el Señor Jesucristo. Amén. Que como Él no hay quien salve. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Dice, hecho tanto superior. ¿Por qué? Porque aunque cambió su estado y tomó la condición de un hombre, no dejó de ser Dios en su existencia. No dejó de ser Dios en su existencia. Pero dice el capítulo 1, en el verso 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad y cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Cuando Dios le da la promesa al rey David de que de uno de su descendencia
se sentaría en su trono para reinar por la eternidad y tendría un reino que no sería tomado por ningún otro reino y del cual Dios no apartaría su maldad, a ese rey que descendía de David le dijo que le sería por el Padre. ¿Dónde nosotros podemos leer? Vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 12 al 17. 2 de Samuel, capítulo 7, verso 12 al 17. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de tu reino. Yo lo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre, y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Bendito sea el nombre del Señor. Sería un reino estable, un reino eterno. Este es el reino del Mesías. Este es el reino del Señor y Salvador Jesucristo, al cual nosotros fuimos llamados. Dice, habiendo sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Hermano, nosotros estábamos en un reino que era un reino de maldad, que era un reino de oscuridad, pero fuimos trasladados a un reino estable y a un reino eterno que no puede ser tomado por ningún otro reino. A ese reino y bajo este rey es que fuimos llamados por la misericordia de Dios, a quien damos la gloria, la honra y la alabanza. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de tu palabra. Hoy hemos dado la introducción, Señor, de esta carta tan gloriosa, Señor, que es la carta a los Hebreos, la cual, Señor, tiene un paralelo con el libro de Levítico, Señor, donde se encuentran allí los sacrificios para el perdón de los pecados, Señor. Y nosotros podemos mirar por medio de esta carta cómo Jesucristo fue hecho superior a los ángeles, fue hecho superior a Moisés, y cómo Él, siendo sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, Señor, pudo oficiar, Señor, con su sangre un sacrificio perfecto para la purificación de los pecados, por el cual somos presentados como justos hijos de Dios. Por lo que te damos gracias, Padre, porque nos has dejado, Señor, esta tu palabra, lo cual es segura y firme para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Iglesia amada, vamos a alabar su nombre con júbilo en nuestros corazones. Aleluya. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio,
crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,